Se trataba de un riesgo sin precedentes en la guerra de Ucrania. El 6 de agosto, Ucrania envió un pequeño contingente de soldados a la región rusa de Kursk. Los informes iniciales sugirieron que entre 300 y 1,000 soldados habían cruzado la frontera, violando las fortificaciones rusas mal defendidas en la línea del frente. Desde entonces, Ucrania ha seguido ejerciendo presión. Sus soldados siguen pasando por Kursk. Algunos incluso llegan a Belgorod y el panorama general de la guerra en Ucrania ha cambiado. Por primera vez, Rusia se ve obligada a defenderse en su propio territorio, una situación que parecía inimaginable. En febrero de 2022, cuando el mundo entero se tambaleaba por la operación militar especial del presidente Vladimir Putin, desde la invasión de Kursk, una pregunta clave ha estado circulando en los medios y entre los aliados de Ucrania. ¿Para qué? La ocupación ucraniana del territorio ruso de Kursk no se trata tanto de retener tierras rusas, sino de cambiar completamente el enfoque de Rusia ante la guerra. En última instancia, esto obligó a Putin a retirar sus tropas de regiones clave de Ucrania para defender a Rusia, una situación que solo beneficiará a Ucrania cuando la guerra dé otro giro dramático. Pero antes de hablar de Rusia y de la decisión de Putin de retirar sus tropas de Ucrania, echemos un vistazo más de cerca a lo que está sucediendo actualmente en Kursk. En una entrevista con la BBC el 13 de agosto, el soldado ucraniano Tomasz explicó algunos de los hechos ocurridos el 6 de agosto. Habíamos recibido órdenes de venir aquí, pero no sabíamos lo que eso significaba, dijo mientras tomaba un café en una gasolinera de Kursk. Estos comandos eran sorprendentemente simples. En la tarde del 6 de agosto, un pequeño contingente de tropas ucranianas cruzó la frontera entre Ucrania y Rusia y entró en la región de Kursk. Desde entonces, los ucranianos han logrado rápidos progresos. Como resultado de estos ataques iniciales, 28 asentamientos fueron capturados, según confirmó el Ministerio de Defensa ruso, así como la estación de medición de gas Suds. Esta estación, propiedad de Gazprom, el mayor proveedor de energía de Rusia, transporta gas natural ruso al resto de Europa. Es una parte clave de la infraestructura energética europea del país y actualmente está controlado por Ucrania. Sin embargo, como afirma el propio Gazprom, las fotografías satelitales de los daños a la estación no significan que Ucrania la haya destruido. Ya. Suprimimos de antemano los medios de comunicación y observación del enemigo para despejar el camino, continuó Tomasz, quien destacó que toda la operación fue mucho más sencilla de lo esperado. Estos comentarios quedaron reflejados en fotografías y videos que comenzaron a aparecer en la plataforma de redes sociales Telegram en los días posteriores a la invasión inicial. Uno de estos videos muestra a un soldado diciendo que la operación duró meses y tenía como objetivo obligar a Rusia a trasladar sus tropas a otras partes de la línea del frente. Según el soldado del vídeo, el efecto sorpresa funcionó. Entremos sin ningún problema, sin mayor resistencia. El 6 de agosto, los primeros grupos se cruzaron por la noche en varias direcciones. Las defensas fronterizas rusas, mal equipadas, no pudieron contener a estos primeros grupos. Lo que ocurrió después fue nada menos que una entrada extraordinaria de Ucrania en territorio ruso. Se cree que este grupo inicial de 1,000 personas está creciendo, aunque los informes empiezan a ser contradictorios. El 13 de agosto, la BBC informó que el presidente ucraniano Zelensky afirmó ahora que Ucrania tenía 74 asentamientos en Kursk. El Ministerio de Defensa ruso no ha hecho ningún comentario desde que confirmó por primera vez que 28 asentamientos habían sido invadidos, lo que significa que no hay razón para dudar de las afirmaciones de Ucrania. En cualquier caso, esto no cambia el hecho de que Ucrania controla actualmente aldeas y ciudades en territorio ruso. Esta es una grave humillación para Putin, que también cambia el panorama de la guerra. Ucrania también afirma que actualmente controla alrededor de 386 millas cuadradas de territorio ruso en Kursk, aunque la BBC dice que esta afirmación está en disputa. El Instituto de Estudios de Guerra, por ejemplo, dice que si bien los soldados ucranianos pueden estar dispersos hasta ahora,
Es poco probable que toda la región quede bajo el control total del ejército ucraniano. Lo más seguro es que los civiles rusos estén huyendo de Kursk en masa. La BBC informa que hasta ahora 121,000 personas han abandonado sus hogares, muchas de ellas dirigiéndose a Moscú para escapar de la guerra inminente. Se ordenó la salida de otras 180,000 personas, lo que significa que la invasión de Ucrania obligó al desplazamiento temporal de casi 200,000 civiles rusos en una semana. Moscú se está preparando para acoger a la mayor cantidad posible de estas personas y ha creado 400 refugios en todo el país para que sirvan como refugios improvisados para 30,000 evacuados. Sin embargo, sabemos que la magnitud de la fuga de Kursk está fuera del control de Moscú. Hasta el momento no hay alojamiento suficiente para una sexta parte de los desplazados. Todo esto demuestra que la ofensiva de Kursk ha sido extremadamente eficaz hasta ahora. Pero este éxito no responde a la pregunta que nos hicimos al principio de la película. ¿Por qué Ucrania decidió lanzar una invasión ahora? No se trata de apropiarse de territorio, al menos según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. En la tarde del 13 de agosto surgió información de que Ucrania no está interesada en ocupar el territorio y que su supuesto objetivo es más amplio. Un portavoz del ministerio dijo, entonces, ¿la invasión de Kursk realmente tenía como objetivo poner fin a toda la guerra? Puede que en parte sea así, pero hay una razón mucho más inmediata y práctica por la que Zelensky asumió un riesgo tan grande. Las tropas ucranianas que entren en Kursk obligarán a Rusia a desplegar tropas estacionadas en otros lugares para hacer frente a ellos, y esta acción tendrá un impacto mucho mayor en la guerra de lo que muchos creen. Ya hemos sido testigos de esto. El 13 de agosto, una semana después de que comenzara la invasión de Kursk, Politico publicó un artículo en el que publicaba comentarios del portavoz militar ucraniano, Dmitry Lukovy. Afirmó que la invasión enfureció a Moscú, lo que obligó a Putin no solo a expresar su enojo, sino también a decir que Occidente era responsable de la invasión. El presidente ruso dice que Rusia responderá con dignidad a las acciones de Ucrania, que probablemente incluirán retirar sus tropas de otros lugares y enviarlas a Kursk. Según Lukovy, Rusia ha trasladado algunas de sus unidades de las regiones de Zaporozhye y Kherson en el sur de Ucrania. La medida es significativa porque estas regiones estuvieron entre las primeras en ser atacadas por Rusia cuando Putin lanzó su operación militar especial en febrero de 2022. Kherson, en particular, fue una gran victoria temprana para Rusia. Simbólicamente, es la primera gran ciudad ucraniana víctima de la invasión rusa, lo que permitió a Putin declarar una rápida victoria de su operación. Pero quizás lo más importante sea la ubicación de Kherson. Kherson, con una población de 380,000 habitantes, se encuentra a orillas del río Dnieper, lo que proporciona a Rusia un acceso clave a la ciudad a través del Mar Negro. Al comienzo de la guerra, este enfoque se consideró necesario. Rusia ingresa a Kherson a través de Crimea, lo que permite a Putin fortalecer su ejército en el sur de Ucrania. Por supuesto, ahora sabemos que la guerra no resultó así y que Ucrania logró destruir un tercio de la flota del Mar Negro mediante ataques con misiles y drones. Esta parte de la flota no es completamente inútil, pero Rusia ahora es mucho más cautelosa en su uso que cuando capturó Kherson por primera vez. Sin embargo, la proximidad de Crimea es importante para ambas partes. Para Rusia, esto se debe a las ventajas logísticas, y para Ucrania, al hecho de que Kherson es una especie de puerta de entrada al territorio anexado. Crimea ha estado bajo control ruso desde 2014 y su reconquista probablemente será el principal objetivo de Ucrania en esta guerra. Kherson es importante porque, como explica la DRA, Marina Mirin, que trabaja en investigación de defensa en el King's College de Londres, allanó el camino para la reconquista de Crimea, objetivo de Ucrania en esta guerra. Volviendo a la importancia de la ciudad, Kherson ofrece acceso al río Dnieper, una vía fluvial que conduce al centro de Ucrania. Una vez más, este río podría servir como una importante ruta de suministro para Rusia a medida que se acerca a Kiev desde el sur. ¿Por qué es importante todo esto en el contexto de Kursk?
La retirada de las tropas rusas de Kherson significa que la prioridad de Rusia es proteger su propio territorio en lugar de reconquistar un territorio significativo en Ucrania. Esto debilita cualquier ataque que Rusia pueda lanzar contra una ciudad ucraniana clave que Rusia controlaba en los primeros meses de la guerra, permitiendo a Ucrania refortificar Kherson, haciendo mucho más difícil para Rusia retomarla una vez que se resuelva Kursk. Sin embargo, no está claro cuántas tropas ha movido Rusia. Blakovich sugiere que Rusia ha trasladado un número relativamente pequeño de tropas de Kherson a Kursk, lo que significa que todavía habrá fuerzas rusas en la ciudad. Esto puede ser un error de cálculo de Putin, aunque la propia Ucrania atacó Kursk con pocas tropas, ya que casi 1,000 soldados cruzaron la frontera. Estas tropas lograron crear anarquía en la región. Unidades itinerantes destruyen las defensas rusas en pequeños asentamientos, seguidas por unidades más grandes de tropas ucranianas que aseguran y refuerzan estos asentamientos. Es poco probable que el número relativamente pequeño de tropas rusas pueda desalojar rápidamente a los soldados ucranianos de sus posiciones. Además, ahora que Ucrania ha llegado a Kursk, nada le impide consolidar las posiciones que ha tomado con sus propias tropas. En resumen, la invasión de Kursk obligó a Putin a cambiar de táctica. Sin embargo, es posible que esto no haya forzado el cambio que Ucrania deseaba. Aunque la retirada de tropas de Kherson es importante, Ucrania preferiría que Rusia retirara sus tropas de la región de Donetsk. Al Jazeera hizo la misma afirmación en un video publicado el 12 de agosto, diciendo que los ataques a Kursk y Belgorod tenían como objetivo cambiar la dinámica en Donetsk al obligar a Rusia a enviar tropas fuera de la región. Esto reduciría en cierta medida la presión sobre las fuerzas ucranianas estacionadas en la ciudad y sus alrededores, que son bombardeadas constantemente mientras Rusia intenta asegurar más territorio en Donbass. Pero Donetsk sigue siendo el centro de atención de Rusia. En febrero de 2024, Reuters informó que Rusia disparaba entre 1,500 y 2,500 cohetes y proyectiles de artillería contra la ciudad devastada por la guerra todos los días, con el objetivo de destruir infraestructura clave antes del invierno con la paz. Esperanza de desplazar a gran parte de la población de la ciudad para fin de año. Ucrania está tratando de contener a Rusia en la provincia oriental. Rusia posee actualmente alrededor del 57% de Donetsk, pero la presión constante es reveladora. Ucrania quería aliviar esta presión. Sin embargo, la reacción de Putin ante la retirada de las tropas de Kursk sugiere que esto no sucederá. Como señala Politico, Rusia intentó frustrar los avances de Ucrania lanzando una nueva ofensiva en Pokrovsk, el Oblast de Donetsk y otras partes de Donetsk. Por ahora, Rusia parece contenta con retirar sus tropas de Kursk y enviar tropas desde Kaliningrado a Kursk. Así lo afirma el ministro de Defensa lituano, Laurynas Kasčiūnas, quien afirma que Lituania se dio cuenta de que las tropas rusas abandonaban Kaliningrado después de la invasión de Kursk. Todo esto provoca una reacción bastante vaga por parte de Rusia. Likovy dijo lo mismo en una entrevista en la televisión ucraniana, señalando que Rusia había lanzado varios ataques contra Kursk, a pesar de que había retirado algunas de sus fuerzas y las había enviado a Kursk. Aún no hemos determinado si se trata de una actividad de cortina de humo, subrayó. Sin embargo, el intento de crear una cortina de humo podría resultar contraproducente para Putin. Si el ejército compromete solo un pequeño número de tropas para resolver el problema de Kursk, mientras se concentra en las regiones de Donetsk y Kursk, Rusia podría perder aún más territorio. Un pequeño contingente no detendrá el avance de Ucrania, especialmente considerando la modestia inicial de la defensa rusa. Estos pequeños grupos de tropas se encontrarán con fortificaciones ucranianas mucho más fuertes, y también tendrán que lidiar con la posibilidad de que Ucrania envíe más tropas a Kursk, por lo que las antiguas unidades de Kursk serán atacadas desde ambos lados. Una cosa es segura: Putin se ha visto obligado a cambiar su enfoque de la guerra en Ucrania. Por primera vez desde que comenzó la guerra, no lucha en sus propios términos. En cambio, debe responder a la exitosa ofensiva ucraniana que llevó la guerra a Rusia. Cualquiera que fuera la naturaleza de su reacción, era algo que Putin no esperaba.
y para lo que no se había preparado, lo que significa que se sintió humillado cuando Ucrania demostró que no había hecho lo suficiente para defender al pueblo ruso. Centrémonos en Kursk por un momento. Si bien la retirada de tropas de esta ciudad clave puede parecer un gran empate para Ucrania, la realidad es que Rusia hizo algo similar en noviembre de 2022. Unos meses después de la captura de Kursk, Putin ordenó la retirada de muchas de sus tropas estacionadas en la ciudad, mientras enfrentaban un contraataque ucraniano que probablemente no podrían manejar. Ucrania logró liberar la ciudad 9 meses después de la ocupación. Pero después de la liberación, Kursk estaba lejos de ser una zona segura. Como informó AP News en noviembre de 2022, las fuerzas rusas en retirada llenaron las calles de la ciudad de minas terrestres que, según advirtió un funcionario ucraniano, podrían convertir a Kursk en una ciudad de muerte. Estas y otras declaraciones que resultaron proféticas fueron hechas por Mikhailo Podolak. Rusia comenzaría un intenso bombardeo de Kursk después de trasladar sus tropas a través del Dnieper. Esto es exactamente lo que pasó. Como informó CNN en febrero de 2024, la exitosa liberación de Kursk por parte de Ucrania no convirtió a la ciudad en un refugio para sus residentes ni en un lugar desde el cual Ucrania pudiera lanzar ataques contra posiciones rusas en el sur. Pronto, se produjeron los bombardeos que Podolak había predicho, y los residentes describieron el nivel de drones y artillería que atacaron la ciudad como el peor que habían visto desde que comenzó la guerra. Las orillas del Dnieper están ahora bordeadas de trincheras, y interminables bombardeos de artillería han abandonado Kursk como un proyectil resquebrajado, donde las calles están sembradas de cristales rotos y ruinas de edificios. El pesimismo reina en Kursk desde hace 2 años. CNN informa que los reparadores comenzaron a hacer bromas oscuras, y uno de ellos dijo que su equipo estaba celebrando la ventana número 10.000 tapiada después de los ataques rusos. Puede que Kursk no se ya haya convertido en la ciudad de la muerte, como imaginaba Podolak en el contexto de las minas terrestres rusas, pero a Rusia, casi durante toda la guerra, le preocupaba que la ciudad no tuviera posibilidades de reconstruirse después de la retirada forzosa de noviembre de 2022. Todo lo cual nos lleva de nuevo a la invasión de Kursk. Quizás ahora estemos empezando a ver cristalizar la estrategia de Ucrania. Zelensky asumió un gran riesgo al aceptar invadir Kursk. Apostó a que Rusia poco podría hacer para impedir que sus tropas entraran en territorio ruso y, más importante aún, que no enfrentaría ataques occidentales por llevar la guerra a territorio ruso. El riesgo fue recompensado. Ucrania está en Rusia y Occidente no habla con Zelensky sobre su salida. El éxito de este riesgo obligó a Putin a repensar su estrategia. Esto se puede ver en los desvíos de tropas que hemos discutido. Rusia debilita su posición en Kursk para enviar tropas a Kursk. Esta es una solución ideal para Zelensky, ya que Ucrania pretende retener territorio ruso solo en la medida necesaria para lograr sus propios objetivos. Mientras los soldados rusos abandonan Kursk, ahora puede ser el momento para que Ucrania fortalezca adecuadamente su posición en la ciudad y se prepare para defenderse contra futuros ataques rusos. También vale la pena considerar la región de Donetsk. Ciertamente, Zelensky preferiría que las tropas rusas se retiraran de la región en respuesta a la invasión de Kursk, pero eso aún no ha sucedido. Como no sabemos cuántas tropas enviará Putin a Kursk, es muy probable que Ucrania consiga repeler la respuesta rusa inicial, obligando a Rusia a desviar sus tropas a otra parte. Si Zelensky tiene suerte, podría ser Donetsk en otro lugar, lo que una vez más le daría a Ucrania tiempo no solo para reafirmarse, sino también posiblemente para lanzar contraataques contra las debilitadas fuerzas rusas. Pero Ucrania puede haber tenido otros objetivos al invadir Kursk. Uno de ellos podría ser la perturbación de la logística rusa. Durante la última invasión, Ucrania se apoderó de una importante estación de transferencia de gas rusa. También ocupa territorio a través del cual Rusia podría enviar refuerzos a Donetsk. Actualmente, alrededor de 200.000 personas están siendo evacuadas de Kursk
y la región se está volviendo mucho menos útil para Putin. Como señala el Fausch, el Kyiv Independent, el avance también podría disuadir ataques transfronterizos desde Kursk, permitiendo a las tropas ucranianas no solo reagruparse, sino también acercarse a Donetsk para reforzar las defensas de Ucrania. Esto significa que se podrían haber marcado 2 goles más. Incluso si las tropas rusas no se retiran de Donetsk, Ucrania hará mucho más difícil enviar refuerzos rusos a la región. Y ahora que Rusia intenta retomar Kursk en lugar de luchar contra Ucrania en su propio territorio al norte, Ucrania podría enviar más tropas a Donetsk. En todo caso, la invasión obligó a expandir las líneas del frente. Así lo afirma ABC News, que escribe que la decisión de Zelensky de atacar Kursk fue un riesgo valiente, dado que estaba entrando en el territorio de un país con armas nucleares. Un país que ha amenazado repetidamente con utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania. Estas amenazas no surtieron efecto y Putin solo logró responder modestamente al ataque ucraniano. El resultado fueron evacuaciones de tropas y sabotajes, no un holocausto nuclear. Este es otro caso en el que el gran riesgo asumido por Zelensky dio sus frutos. Resultó que cruzar la última línea roja e invadir Rusia no tiene las mismas consecuencias que afirmó Putin. Pase lo que pase ahora en Kursk, Ucrania ha obtenido una victoria simbólica sobre Putin. Resulta que detrás de los ladridos nucleares del presidente ruso se esconde un tono mucho más ligero que abre la puerta a futuras incursiones en territorio ruso. También muestra al resto de Europa que todavía vale la pena apoyar a Ucrania en esta guerra y que Rusia tal vez no represente el nivel de amenaza que muchos creían en el pasado. Una grieta en la armadura de Putin ha quedado al descubierto, y la potencia de la política rusa ha sido retratada como alguien que no siempre cumple su palabra. Este no es el único defecto revelado por la arriesgada decisión de Zelensky. El mero hecho de que Ucrania lograra lanzar una invasión de Kursk muestra la debilidad estratégica del enfoque ruso de la guerra. Putin estaba tan concentrado en lograr sus objetivos en Donetsk que no logró asegurar la línea del frente en el norte de Ucrania. La arrogancia puede haber jugado un papel aquí. Putin probablemente no anticipó que Ucrania consideraría invadir Kursk o cualquier otro territorio ruso, lo que lo llevó a involucrarse lo suficiente en las líneas del frente norte como para ocupar Ucrania en su propio territorio. Este enfoque claramente ha dado sus frutos. Con las fuerzas ucranianas ahora presentes en Kursk, las líneas del frente de la guerra se han ampliado y extendido. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Rusia debe debilitar sus posiciones en otros lugares para resolver el problema de Kursk. Por supuesto, esta estrategia tiene una desventaja. La ampliación de la línea del frente tiene el mismo efecto en Ucrania que en Rusia. Lo mismo afirma el comandante ucraniano del 14, o Regimiento de Drones, identificado por ABC solo con el nombre en clave de Charlie. La ampliación de la primera línea. Para nosotros es también una ampliación de la primera línea para el enemigo, afirma. Sin embargo, hemos preparado esta operación en detalle. Los rusos no estaban en absoluto preparados para esta operación. En otras palabras, Ucrania tuvo en cuenta el impacto que tendría ampliar la línea del frente. Apilamiento metafórico de cartas con gran riesgo por parte de Zelensky, que resultó en la ampliación de la línea de batalla a favor de Ucrania. La gran apuesta de Zelensky resultó ser una obra maestra estratégica en otro sentido. Esto llevó a la captura de varios cientos de reclutas rusos, muchos de los cuales se habían unido recientemente al ejército de Putin, según la cobertura en vivo transmitida por Sky News después de la primera invasión de Kursk. El 15 de agosto, informó sobre las afirmaciones de Zelensky de que Ucrania había tomado alrededor de 100 prisioneros de guerra rusos en las últimas 24 horas, y varias docenas más habían sido capturadas entre el 6 y el 13 de agosto. Esto significa un debilitamiento real de las líneas del frente rusas, porque se trata de soldados que ya no podrán luchar contra Ucrania. Rusia tendrá que reemplazar a los soldados capturados, razón por la cual está desviando sus tropas de Kherson y otras regiones y enviándolas a Kursk. Finalmente, está la gran victoria propagandística obtenida por Ucrania con la invasión de Kursk, el 15 de agosto.
Sky News publicó un informe sobre los rusos capturados en el que sus periodistas hablaban con algunos de los prisioneros. Describió a los detenidos como en su mayoría jóvenes reclutas, muchos de ellos de entre 19 y 21 años, que no sabían cómo reaccionar si Ucrania era invadida. Los hombres anónimos, ahora visibles en las fotografías, dijeron que el ataque a Ucrania ocurrió extremadamente rápido y que simplemente se habían rendido en lugar de luchar. Dijeron que sus familias no tenían idea de lo que les había sucedido, y algunos expresaron su esperanza de que su captura en algún momento condujera a un intercambio de prisioneros. Esto perjudica a Putin por varias razones. Como señala Sky News, dijo repetidamente durante la guerra que los reclutas no serían enviados cerca del frente hasta que hubieran adquirido más experiencia. Estas grabaciones refutan esta tesis. La mayoría de las personas con las que habló Sky News eran jóvenes reclutados recientemente y colocados en posiciones vulnerables. Esto no solo hace que Putin parezca un mentiroso, sino que también revela las debilidades de su ejército. Son los problemas de personal de Rusia tan graves que se ve obligada a utilizar soldados apenas entrenados como primera línea de defensa contra las fuerzas ucranianas. La invasión de Kursk ciertamente sugiere esto. Peor aún para Putin. Su reputación como hombre poderoso está empañada. Esto es, según la editora de Seguridad y Defensa de Sky News, Deborah Haynes, quien dice que Putin no puede ocultar esta invasión al pueblo ruso. Para un político, un ex espía que se ha ganado una reputación de hombre fuerte a lo largo de su carrera, permitir tal invasión de su país debe ser un duro golpe para el presidente Putin. Todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué pasará después? Es difícil responder a esta pregunta. Parece muy probable que Ucrania tenga intención de reforzar sus posiciones en Kursk, dispuesta a luchar contra las tropas que Putin retire de Kursk. Esta intensificación podría provocar mayores pérdidas rusas, lo que llevaría a un mayor redespliegue de tropas. Cuanto más pueda Ucrania conservar los 74 asentamientos que capturó cerca de Kursk, más tiempo tendrá para aprovechar la ampliación de la línea del frente. Esto podría abrir la puerta a nuevas contraofensivas en Donetsk, siempre que Putin se vea obligado a retirar sus tropas de esta región crítica, así como asegurar Kursk y repeler los ataques de artillería que han devastado la ciudad durante tanto tiempo. Teniendo en cuenta todo esto, Kursk no era un objetivo. Fue una jugada de Zelensky ejecutada a la perfección, que cambió por completo la imagen de la guerra. Putin ahora se ve obligado a responder, enfrentando la humillación de ser el primer líder ruso desde la Segunda Guerra Mundial que permite que otro país invada territorio ruso. En última instancia, el daño que sufriera Putin al invadir Kursk podría ser tan valioso como obligar a las tropas a moverse. ¿Pero qué piensas? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de la invasión ucraniana de Kursk y qué opina de la respuesta de Putin hasta ahora? ¿Podría la ampliación de las líneas del frente abrir oportunidades en otros lugares? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y gracias por ver este video. Ahora ve a ver los impactantes resultados de la invasión de Rusia por parte de Ucrania. O haz clic en este otro video.